Hay personas que entran en un lugar y nadie sabe explicar exactamente qué ocurre, no levantan la voz, no buscan llamar la atención, no intentan impresionar y sin embargo, todo cambia cuando aparece en el ambiente, se vuelve distinto. Las conversaciones disminuyen, las miradas las siguen, no porque sean las más bellas, no porque lleven la ropa más elegante, ni porque tengan un rostro perfecto. Hay algo mucho más profundo, algo invisible, algo que el cripto, que corazón percibe antes que los ojos hace algún tiempo. Observé una escena que no he podido olvidar. Era un aeropuerto, uno de esos lugares donde todos parecen correr, donde las personas viven pendientes del reloj de las pantallas del siguiente vuelo. En medio de aquella prisa, apareció una mujer. No era joven, tampoco parecía preocupada por aparentar menos edad. Caminaba despacio con serenidad, como si el ruido no pudiera alcanzarla. No llevaba nada extraordinario, su ropa era sencilla, su maquillaje era discreto, pero había algo imposible de ignorar. Cada paso transmitía calma. No caminaba para demostrar seguridad, simplemente era una mujer segura. Y entonces me hice una pregunta: ¿qué tenía ella que otras mujeres mucho más jóvenes no tenían? La respuesta cambió por completo mi manera de entender la atracción, y probablemente también cambiará la tuya. Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Conoces a una mujer que tenga esa clase de tranquilidad? Piénsala mientras seguimos avanzando. Y existe una diferencia enorme entre ambas cosas. Las personas que necesitan demostrar confianza todavía están intentando convencerse a sí mismas. Las personas que realmente la poseen no sienten esa necesidad, su tranquilidad habla por ellas. Hoy quiero compartir contigo 5 hábitos que pocas mujeres desarrollan, pero cuando lo hacen su presencia cambia por completo, y lo más sorprendente es que ninguno depende de la belleza física. No necesitas cambiar quién eres, solo descubrir la mujer que siempre ha estado dentro de ti, y mientras los escuchas intenta descubrir cuál de ellos necesitas desarrollar más en este momento de tu vida. No porque cambien su apariencia, sino porque cambian la forma en que su mente, su cuerpo y las personas que la rodean empiezan a percibirla. Y el primero de ellos comienza mucho antes de lo que imaginas. Mientras la observaba comprendí algo: la verdadera atracción nunca comienza en el espejo, comienza en la mente y termina reflejándose en el cuerpo. Vivimos en una época que nos enseña justo lo contrario. Nos convencen de que todo depende del físico, del maquillaje, de la ropa, de la fotografía perfecta, de la aprobación constante. Pero el cerebro humano funciona de una manera muy distinta. Nuestro sistema nervioso detecta mucho más que una imagen, detecta emociones, detecta coherencia, detecta autenticidad. Sin que lo sepamos, cada conversación activa miles de procesos invisibles. Nuestro cerebro analiza el tono de voz, la velocidad al hablar, la postura, la respiración, la expresión del rostro, incluso pequeños movimientos que ni siquiera somos conscientes de hacer. Todo eso ocurre en apenas unos segundos. Y entonces aparece una pregunta silenciosa: ¿esta persona está en paz consigo misma? Porque el cerebro busca seguridad siempre, desde nuestros orígenes. Durante miles de años, acercarse a alguien emocionalmente estable aumentaba las posibilidades de sobrevivir. Por eso, seguimos sintiéndonos atraídos por las personas que transmiten calma. No es casualidad, es biología. Pero aquí aparece un error que destruye ese magnetismo sin que la mayoría de las mujeres lo note. Un error tan común que quizá tú también lo has cometido alguna vez, pero existe un problema: muchas mujeres han crecido creyendo que deben convertirse en alguien diferente para ser amadas, más simpáticas, más pacientes, más perfectas, más silenciosas, más jóvenes, más disponibles, más agradables, y en ese intento, poco a poco, dejan de encontrarse consigo mismas, empiezan a vivir interpretando un personaje. Sonríen cuando quieren llorar, aceptan cuando desean decir, no callan cuando necesitan hablar. Y el precio de esa actuación es enorme, porque nadie puede sentirse libre mientras intenta ser otra persona. El cuerpo lo sabe, la mente también. Cada vez que fingimos, nuestro cerebro entra en tensión, la energía se consume, aparece el cansancio emocional, y poco a poco sentimos que algo dentro de nosotros se apaga. Por eso hay mujeres que poseen una belleza extraordinaria, pero parecen agotadas, y otras, sin cumplir ninguno de los estándares actuales, resultan inolvidables. Hace algunos años conocí a una mujer de 57 años. No tenía el cuerpo que muestran las revistas, ni intentaba aparentar 30. Sin embargo,
Cada vez que entraba en una habitación las conversaciones cambiaban, no porque buscara atención, sino porque transmitía una paz difícil de explicar. Aquello confirmó algo que nunca olvidé: la belleza puede llamar la atención, pero la serenidad deja huella. La diferencia no está en el rostro, está en la paz interior. Tal vez descubras que el verdadero atractivo nunca fue aquello que intentabas mostrar, sino aquello que siempre llevabas dentro. Hábito 1. La paz interior es más atractiva que la perfección. Puede parecer un detalle pequeño, pero este hábito cambia por completo la manera en que los demás te perciben. Hay una palabra que pocas veces utilizamos: congruencia. Déjame hacerte una pregunta: ¿cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? Significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces van en la misma dirección. Cuando existe esa coherencia, el cerebro trabaja con menos esfuerzo, disminuye el estrés, la respiración cambia, la mirada se vuelve más tranquila, los movimientos dejan de ser forzados y todo el cuerpo comunica bienestar. Eso tiene un efecto muy poderoso sobre quienes nos rodean, porque las emociones también se contagian. Quizá alguna vez te ha ocurrido. Has conocido a alguien y después de unos minutos hablando con esa persona, te has sentido extrañamente tranquila, como si algo dentro de ti pudiera descansar. Eso sucede porque nuestro sistema nervioso aprende observando otros sistemas nerviosos. Cuando alguien vive en calma, nuestro cerebro interpreta que no existe peligro y comienza a relajarse. Cuando nos sentimos emocionalmente seguros, el cerebro libera sustancias como la oxitocina que fortalecen la confianza y la conexión humana. Por eso la calma resulta tan magnética. No solo se percibe, también se siente biológicamente. Por eso algunas personas parecen convertirse en refugios. No solucionan los problemas, pero hacen que el peso sea más fácil de llevar. Y eso es profundamente atractivo. Sin embargo, llegar a ese punto requiere un trabajo que nadie ve, porque antes de transmitir paz hay que atravesar muchas tormentas. Hay que aprender a convivir con la soledad, con el rechazo, con las decepciones, con las expectativas rotas. Hay que dejar de pedir permiso para existir y comenzar a ocupar el propio lugar. Eso no sucede de un día para otro, sucede cada vez que eliges respetarte, cada vez que dejas de perseguir la aprobación, cada vez que decides hablarte con más compasión, cada vez que entiendes que tu valor no depende de cuántas personas te admiren, sino de ser cuánto eres capaz de permanecer fiel a quien realmente eres. Existe una fuerza silenciosa que aparece cuando una mujer deja de competir con las demás, cuando deja de compararse, cuando deja de preguntarse si es suficiente y empieza a hacerse otra pregunta mucho más poderosa: ¿estoy siendo honesta conmigo misma? No respondas demasiado rápido. A veces la respuesta más importante tarda unos segundos en aparecer. Esa pregunta cambia una vida, porque la su respuesta nunca depende del espejo, depende del corazón. Y cuando una mujer descubre esa verdad, empieza a caminar de otra manera, habla de otra manera, sonríe de otra manera, ama de otra manera. Sin darse cuenta, empieza a convertirse en alguien imposible de olvidar. Pero la paz interior por sí sola no basta. Existe un hábito que puede destruir todo ese magnetismo y millones de mujeres lo practican todos los días, sin darse cuenta. Pero apenas es el comienzo, porque existe un hábito todavía más poderoso, uno capaz de transformar no solo la forma en que los demás te ven, sino también la manera en que tu propio cerebro empieza a percibirte. Hábito 2. Dejar de buscar la aprobación de los demás. Aquí es donde muchas mujeres pierden su verdadero magnetismo, porque una mujer que depende de la aprobación externa nunca puede sentirse completamente libre. Existe una diferencia enorme entre llamarla atención y dejar una huella. La primera desaparece en minutos, la segunda puede permanecer durante años. Muchas personas creen que el atractivo nace cuando alguien las mira, pero ocurre exactamente al revés. Primero aprendes a mirarte tú y solo entonces el mundo empieza a mirarte de otra manera. Piénsalo por un instante: ¿cuántas veces has entrado en una habitación preguntándote qué pensarán de mí? Miles de mujeres viven haciendo esa pregunta todos los días y, sin darse cuenta, entregan su paz a personas que apenas conocen. Es una pregunta silenciosa, pero consume una cantidad inmensa de energía, porque mientras intentas descubrir lo que otros sienten, dejas de escuchar lo que tú sientes, y cuando eso sucede, pierdes presencia. Tu cuerpo está allí, pero tu mente está atrapada imaginando opiniones. La auténtica seguridad comienza el día en que esa pregunta cambia. Ya no preguntas ¿les gustaré? Empiezas a preguntarte: ¿me siento bien siendo quien soy? Detente un instante. ¿Hace cuánto tiempo no te haces esa pregunta con total sinceridad? Parece una diferencia pequeña,
pero transforma por completo el funcionamiento de tu cerebro. La neurociencia ha demostrado que nuestra atención es limitada, no podemos estar plenamente presentes y al mismo tiempo vivir pendientes del juicio de los demás. Es imposible. Cada pensamiento de inseguridad consume recursos mentales, cada comparación activa circuitos relacionados con el estrés, cada intento por encajar aleja un poco más la paz interior. Por eso muchas mujeres llegan al final del día agotadas, no por el trabajo, no por las responsabilidades, sino por el enorme esfuerzo de intentar sostener una imagen que ni siquiera refleja quiénes son. Hay una escena que se repite constantemente: una mujer entra en una reunión antes de hablar. Ya está corrigiéndose mentalmente: no digas eso, no te equivoques, no parezcas demasiado sensible, no hables demasiado. No hables demasiado poco. Su diálogo interno nunca descansa, y cuando el diálogo interno se convierte en un juez, la confianza desaparece porque nadie puede sentirse libre mientras vive siendo evaluado por sí mismo. El cerebro interpreta esa autoexigencia como una amenaza y responde liberando cortisol. Cuando el cortisol permanece elevado durante mucho tiempo, la autoestima comienza a debilitarse, dormimos peor, pensamos peor, y hasta nuestra expresión facial cambia. Por eso una mujer estresada rara vez puede mostrar todo su brillo. El cortisol es la principal hormona del estrés. Cuando eso ocurre, la respiración cambia, los músculos se tensan, la voz pierde naturalidad, la sonrisa deja de ser espontánea, todo el cuerpo comunica una tensión que no necesita palabras. Sin embargo, existe otro camino, uno mucho más silencioso, mucho más profundo. Empieza cuando una mujer deja de pelear contra sí misma. No significa conformarse, significa dejar de convertirse en su peor enemiga. Hay personas que reciben 100 elogios y solo recuerdan una crítica. ¿Por qué ocurre eso? Porque el cerebro humano está diseñado para detectar amenazas. Durante miles de años era más importante recordar el peligro que disfrutar un momento agradable. Ese mecanismo nos ayudó a sobrevivir, pero hoy muchas veces se vuelve contra nosotros. Nos hace creer que un error define toda nuestra identidad, que una decepción determina nuestro valor, que un rechazo demuestra que no somos suficientes. Y nada de eso es verdad. Un acontecimiento nunca define una persona. Lo que la define es la historia que decide contarse después. Hay mujeres que después de una ruptura concluyen: no merezco que me amen. Y otras, después del mismo dolor, descubren algo completamente diferente: merezco aprender a quererme mejor. La experiencia es la misma. La interpretación cambia. Todo eso también ocurre en el cerebro. No reaccionamos únicamente a los hechos, reaccionamos al significado que les damos. Por eso, dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir completamente transformadas en direcciones opuestas. Aquí aparece uno de los hábitos más poderosos de una mujer verdaderamente atractiva: habita su propia vida, no vive huyendo de sí misma. Aprende a disfrutar del silencio de una caminata, de un café, sin prisas, de una tarde, leyendo, de una conversación consigo misma, porque ha comprendido algo esencial. La soledad no siempre significa abandono, muchas veces significa encuentro. Te incomoda estar sola contigo misma, o ya aprendiste a disfrutar de tu propia compañía, pero muy pocas personas se atreven a descubrir quiénes son cuando nadie las está mirando, y ahí comienza la verdadera transformación. Vivimos en un mundo que nos enseña a llenar cada minuto. Si hay silencio, encendemos el teléfono. Si aparece una emoción incómoda, buscamos distraernos. Si sentimos vacío, intentamos llenarlo con personas, con compras, con trabajo, con ruido. Pero las emociones que ignoramos no desaparecen, solo esperan el momento en que dejemos de correr. Y entonces vuelven más fuertes, más profundas, más difíciles de comprender. Por eso el verdadero crecimiento comienza cuando dejamos de escapar, cuando tenemos el que hacer valor de sentarnos con nuestras propias emociones, sin juzgarlas, sin reprimirlas, sin avergonzarnos, simplemente observándolas. Las investigaciones muestran que poner nombre a una emoción reduce su intensidad. Cuando dices estoy triste, estoy decepcionada, estoy asustada, el cerebro empieza a recuperar el equilibrio porque deja de luchar contra algo desconocido. Nombrar lo que sentimos es el primer paso para dejar de ser prisioneros de ello. Las mujeres que desarrollan este hábito poseen una tranquilidad especial, no porque nunca sufran, sino porque ya no tienen miedo de sentir. Han entendido que las emociones son visitantes, ninguna permanece para siempre. La alegría llega, la tristeza también, la ilusión aparece, el miedo la acompaña algunas veces. Todo cambia, todo se mueve, como las estaciones, como el mar, como la vida.
y cuando aceptas ese movimiento dejas de pelear con él. Hay algo profundamente atractivo en una persona que no necesita esconder sus emociones, no busca llamar la atención con ellas, tampoco las convierte en un espectáculo, simplemente las vive con honestidad. Puede decir hoy no estoy bien. Si alguna vez te ha costado reconocer lo que sientes, no estás sola. A muchas personas les ocurre exactamente lo mismo sin sentir vergüenza, puede pedir ayuda, sin sentirse débil, puede llorar sin creer que ha fracasado, porque ha descubierto que la vulnerabilidad bien gestionada no aleja a las personas correctas, las acerca a la autenticidad, genera confianza. Y la confianza es uno de los vínculos más fuertes que puede crear un ser humano. Pero existe otro detalle que pocas veces se menciona. Una mujer emocionalmente madura deja de perseguir relaciones donde tiene que demostrar constantemente su valor, ya no ruega atención, no mendiga cariño, no intenta convencer a nadie de quedarse, ha comprendido que el amor no necesita estrategias, necesita reciprocidad. Cuando alguien debe esforzarse continuamente para ser elegido, termina olvidando elegirse a sí mismo, y ahí comienza el desgaste emocional. Por eso establece límites, no como una barrera, sino como una barrera. Acto de respeto. Dice no cuando algo hiere su paz, dice sí cuando algo alimenta su crecimiento, y descubre algo extraordinario. Cada límite sano fortalece su autoestima, cada decisión coherente fortalece su identidad, cada acto de amor propio cambia lentamente la química de su cerebro, porque deja de asociar el bienestar con la aprobación externa, empieza a construirlo desde dentro. Y cuando eso sucede, su presencia cambia, su mirada cambia, su manera de caminar cambia sin proponérselo, empieza a irradiar una serenidad que los demás perciben inmediatamente, pero aún queda un nivel mucho más profundo. Uno, donde la verdadera atracción deja de depender de la belleza y comienza a nacer de la energía emocional que una mujer transmite con cada palabra, cada silencio y cada gesto. Existe un momento en la vida de muchas mujeres en el que dejan de intentar demostrar quiénes son y simplemente empiezan a ser hábito. 3. Aprender a estar completamente presente. Este hábito no cambia solo tus relaciones, también cambia la forma en que tu cerebro responde al mundo, porque escuchar de verdad es una de las formas más profundas de atraer a los demás. Ese instante, aunque parezca pequeño, lo cambia todo, porque cuando desaparece la necesidad de convencer, nace la libertad, y la libertad tiene una forma muy especial de reflejarse en el cuerpo, se nota en la forma. Manera de caminar, en la forma de escuchar, en la tranquilidad con la que alguien sostiene una conversación. No hay prisa, no hay ansiedad, no hay ansiedad. Necesidad de llenar cada silencio, porque ha descubierto algo que muchas personas tardan años en comprender. El silencio también comunica. De hecho, muchas relaciones terminan porque las personas hablan demasiado y escuchan demasiado poco, y muchas veces dice mucho más que las palabras. Vivimos rodeados de ruido, conversaciones rápidas, mensajes constantes, notificaciones, opiniones, consejos, comparaciones, todo parece exigir nuestra atención, y sin darnos cuenta nos acostumbramos a reaccionar, pero reaccionar no es lo mismo que vivir conscientemente. Una mujer que ha aprendido a estar presente no responde desde el impulso, responde desde la calma, escucha, antes de hablar, observa, antes de juzgar, respira, antes de decidir, y eso produce un efecto muy poderoso, porque las personas comienzan a sentirse verdaderamente escuchadas, y pocas cosas generan un vínculo tan profundo como sentirse comprendido. Hay quienes creen que una buena conversación consiste en hablar mucho, pero no. Una buena conversación consiste en hacer que el otro sienta que puede ser él mismo, sin miedo, sin máscaras, sin sentirse evaluado. Cuando alguien siente eso, baja sus defensas. El sistema nervioso deja de prepararse para el peligro, la respiración se vuelve más lenta, la voz cambia, los músculos del rostro se relajan. Es como si el cuerpo dijera: aquí estoy seguro. Neurociencia explica este fenómeno de una manera fascinante. Nuestro cerebro está constantemente buscando señales de amenaza o de seguridad. No solo observa palabras, observa gestos, observa la expresión de los ojos, la velocidad con la que alguien habla, la postura, incluso el ritmo de la respiración. Todo eso envía información. Por eso una persona emocionalmente estable transmite tranquilidad, incluso cuando permanece en silencio. No necesita decir: puedes confiar en mí, su presencia ya lo está diciendo. Y esa clase de confianza no se puede fingir, porque nace de un trabajo interior. Un trabajo que comenzó mucho antes de aquella conversación. Comenzó el día en que decidió conocerse, aceptar sus heridas, perdonar sus errores
y dejar de luchar contra aquello que ya no podía cambiar. Hay una imagen que me gusta imaginar. Piensa en un lago. Cuando el agua está agitada, no puede reflejar el paisaje todo. Aparece distorsionado, pero cuando el agua se calma, el cielo entero puede verse sobre su superficie. La mente funciona igual. Una paciente me dijo una vez: durante años confundí estar ocupada con estar feliz. Aquella frase nunca salió de mi cabeza, porque comprendí que muchas veces el ruido solo intenta esconder un vacío que no queremos mirar. Cuando vivimos acelerados, no vemos con claridad, interpretamos mal las palabras, reaccionamos con impulsividad, confundimos miedo con intuición y ansiedad con realidad. Pero cuando aprendemos a detenernos, nuestra percepción cambia. Empezamos a comprender cosas que antes pasaban desapercibidas. Ese es uno de los hábitos más poderosos de una mujer emocionalmente madura. No toma decisiones importantes desde el caos. Espera, respira, reflexiona, porque sabe que una emoción intensa nunca debería dirigir una decisión permanente. Eso requiere mucha fortaleza, más de la que quiere. Imaginamos, porque el impulso siempre quiere respuestas inmediatas. La calma, en cambio, confía en el tiempo, y el tiempo tiene una capacidad extraordinaria para revelar aquello que la prisa oculta. Existe otra cualidad que vuelve profundamente atractiva a una mujer: la curiosidad, pero no la curiosidad por controlar la vida de otros, sino la curiosidad por seguir creciendo. Nunca deja de aprender. Nunca cree que ya lo sabe todo. Las personas emocionalmente inteligentes hacen más preguntas que afirmaciones, porque saben que quien deja de aprender también deja de crecer. Hace preguntas. Lee observa, escucha historias diferentes, y cada experiencia amplía su manera de entender el mundo. El cerebro ama aprender. Cada nuevo conocimiento crea conexiones neuronales. Cada experiencia significativa fortalece nuestra capacidad de adaptación. Por eso las personas curiosas suelen transmitir una energía especial. No hablan desde la rigidez, hablan desde la apertura. Y esa apertura invita a los demás a acercarse, porque nadie disfruta sintiéndose juzgado, pero todos disfrutamos sintiéndonos comprendidos. Hay algo más, quizá uno de los cambios más importantes: una mujer que ha desarrollado paz interior ya no necesita tener siempre la razón. Ha comprendido que proteger su ego cuesta demasiada energía. Prefiere proteger su tranquilidad. Escucha opiniones distintas, acepta que puede equivocarse, y cuando lo hace, no siente que su valor disminuya. Al contrario, cada error se convierte en una oportunidad para crecer. Eso requiere humildad, y la humildad, lejos de hacer pequeña a una persona, la hace inmensamente fuerte, porque solo quien tiene una autoestima sólida puede reconocer un error sin sentir que pierde su dignidad. Hay mujeres que entran en cualquier conversación intentando demostrar cuánto saben, y otras que hacen sentir inteligentes a quienes hablan con ellas. ¿Notas la diferencia? Las primeras buscan admiración, las segundas generan conexión, y la conexión siempre deja una huella más profunda que la admiración. Con el paso de los años, la belleza cambia, el cuerpo cambia, las circunstancias cambian, pero existe algo que puede volverse cada vez más hermoso: la manera en que una mujer hace sentir a quienes la rodean. Hay personas cuya presencia produce ansiedad, y otras que producen descanso, no porque resuelvan todos los problemas, sino porque transmiten estabilidad. Son ese lugar donde alguien puede dejar de fingir durante unos minutos. Ese regalo vale muchísimo más de lo que imaginamos, porque vivimos en una sociedad donde casi todos sienten que deben demostrar algo: demostrar éxito, demostrar felicidad, demostrar fortaleza. Y mientras todos intentan demostrar muy pocos simplemente están presentes. Por eso la presencia auténtica se ha convertido en algo tan extraordinario. No necesita adornos, no necesita estrategias, no necesita perfección, solo necesita verdad. Y cuando una mujer aprende a vivir desde esa verdad, empieza a descubrir algo aún más poderoso. Comprende que el mayor acto de amor propio no consiste únicamente en aceptarse, consiste en proteger aquello que ha construido dentro de sí: su paz, su equilibrio, su dignidad, su tiempo, porque todo aquello que no se protege termina debilitándose, y precisamente ahí aparece uno de los hábitos más transformadores de todos: la capacidad de poner límites sin perder la ternura, de cuidar de los demás sin dejar de cuidarse a sí misma, de amar profundamente sin abandonarse en el intento. Pero ese equilibrio no parece por casualidad, se construye día tras día, y puede cambiar para siempre la manera en que una mujer vive sus relaciones, su trabajo
y su propia historia. Sin embargo, existe un límite que muchas mujeres nunca aprenden a poner. Ese error termina apagando toda esa serenidad. Existe una idea que ha hecho mucho daño durante generaciones. Hábito 4. Poner límites sin perder la ternura. Este quizás sea el hábito más difícil de aprender, pero también uno de los más liberadores. Quien no protege su paz termina perdiéndose poco a poco la idea de que una buena mujer debe decir que sí a todo. Y ese hábito ha agotado a millones de mujeres, no físicamente, emocionalmente sí, cuando está cansada sí, cuando necesita descansar sí, cuando alguien invade su espacio. Sí, cuando por dentro todo su ser está gritando que no. Poco a poco ese hábito termina pagando algo muy valioso: la conexión con una misma. Porque cada vez que dices sí para evitar decepcionar a otros mientras traicionas lo que realmente sientes, tu autoestima paga un precio, quizá pequeño al principio, pero enorme con el paso del tiempo. Hay mujeres que viven pendientes de cola, sigur, un cuarto casía, la vacía. Las necesidades de todos, recuerdan los cumpleaños, escuchan los problemas, acompañan, ayudan, consuelan, resuelven. Están para todos. Pero cuando llega la noche descubren que hace mucho tiempo nadie les preguntó cómo estaban ellas. Y lo más triste es que muchas veces ellas tampoco se lo preguntan. Se corresca. Acostumbran tanto a cuidar que olvidan cuidarse, y ese olvido nunca pasa desapercibido para el cuerpo. El cansancio, aparece la irritabilidad, la ansiedad, la sensación de estar vacía, como una lámpara que intenta iluminar una habitación mientras su propia batería se agota lentamente. Durante años hemos confundido el sacrificio constante con el amor. Recuerdo a una mujer que pasó 20 años intentando hacer felices a todos, a su familia, a su pareja, a sus hijos, a sus amigos. Un día me dijo algo que nunca olvidaré. Después de cuidar a todos, me di cuenta de que nadie sabía quién era yo. Aquella frase resume el precio de olvidarse de una misma, pero no son lo mismo. El amor construye, el sacrificio permanente termina destruyendo. Porque amar no significa desaparecer, significa compartir. Y solo puede compartir quien todavía conserva algo dentro de sí. La psicología habla de un concepto muy importante: los límites saludables. Quien consume hoy la mayor parte de tu energía emocional. No hace falta que respondas en voz alta, pero sé completamente sincera contigo. La mayoría piensa que poner límites aleja a las personas. La realidad es exactamente la contraria. Los límites correctos alejan únicamente a quienes solo querían aprovecharse de ti. No son muros, no son castigos, no son una forma de alejar a las personas. Son una manera de proteger aquello que sostiene nuestra paz. Imagina un jardín. Si cualquiera pudiera entrar, a arrancar las flores, pisotear la tierra, llevarse lo que quisiera, con el tiempo dejaría de ser un jardín, se convertiría en un terreno vacío. Nuestra vida funciona exactamente igual. Cada límite sano es una cerca que protege aquello que hemos cultivado con esfuerzo: nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra tranquilidad, nuestro respeto. Sin esos límites todo termina desgastándose. Muchas mujeres sienten culpa cuando comienzan a decir no, y es completamente comprensible, porque durante años aprendieron que agradar era una obligación, que poner límites era egoísmo, que pensar primero en ellas era falta de amor. Pero la realidad es muy diferente. Un no dicho con respeto también es una forma de cuidar una relación, porque evita el resentimiento, evita el cansancio, evita las promesas que después no podremos cumplir. Hay algo que sucede en el cerebro. Cuando actuamos en contra de nuestros propios valores, aparece un conflicto interno, una sensación incómoda, como si dos partes de nosotros estuvieran luchando al mismo tiempo. Esa tensión se acumula y termina afectando nuestro bienestar emocional. En cambio, cuando nuestras decisiones reflejan lo que realmente creemos, el cerebro experimenta una sensación de coherencia, y esa coherencia genera calma. Por eso, una mujer que aprende a respetarse empieza a caminar con otra seguridad, no porque sea más fuerte que antes, sino porque deja de dividirse por dentro. Existe otro cambio que transforma profundamente la manera en que una mujer se relaciona con el mundo. Deja de perseguir, comienza a elegir. Hay una diferencia enorme. Perseguir nace del miedo, elegir nace de la confianza. Cuando perseguimos una relación, sentimos que si la perdemos también perdemos una parte de nosotros. Cuando elegimos, sabemos que nuestro valor permanece intacto. Eso cambia completamente la energía con la que nos acercamos a los que demás. Ya no buscamos ser rescatadas,
Buscamos compartir, ya no esperamos que alguien llene nuestros vacíos. Trabajamos primero en comprenderlos y poco a poco descubrimos algo extraordinario. La paz interior resulta mucho más atractiva que la necesidad constante de aprobación, porque las personas perciben esa diferencia, aunque nadie la explique, aunque nadie la nombre. Se siente. Hay una palabra que merece más espacio en nuestra vida: reciprocidad. Hazte una pregunta muy sencilla. Las personas que reciben tu tiempo también cuidan del tuyo. Si la respuesta es no, quizás sea momento de revisar esa relación. Dar es hermoso, pero recibir también lo es. Una relación sana nunca debería convertirse en una carretera de un solo sentido. Ambas personas cuidan, ambas escuchan, ambas apoyan, ambas respetan. Cuando ese equilibrio desaparece, también desaparece la tranquilidad. Y muchas veces seguimos insistiendo, no porque exista amor, sino porque tenemos miedo de soltar. Sin embargo, la madurez emocional enseña otra lección: aferrarse a lo que constantemente rompe nuestra paz. Nunca puede convertirse en un acto de amor propio. A veces el gesto más valiente consiste en retirarse sin rencor, sin escándalo, sin necesidad de demostrar quién tuvo la razón, simplemente aceptando que algunas historias cumplen su ciclo y que dejar ir también forma parte del crecimiento. No todas las puertas cerradas representan una pérdida, algunas son el comienzo de una vida mucho más auténtica. Con el tiempo, una mujer emocionalmente fuerte comprende que no necesita convencer a nadie de su valor. Quien quiera verlo, lo verá; quien no quiera verlo, no cambiará de opinión, aunque ella entregue toda su energía, y esa comprensión libera porque deja de vivir intentando demostrar lo que ya sabe sobre sí misma. Entonces aparece una serenidad diferente, más profunda, más estable. Ya no responde con impulsividad, no entra en todas las discusiones, no intenta ganar cada batalla. Ha entendido que proteger su paz vale mucho más que tener la última palabra, y esa calma tiene un efecto inesperado: las personas comienzan a respetarla más, no porque imponga miedo, sino porque transmite dignidad, porque su comportamiento refleja algo muy poderoso. Se respeta a sí misma, y quien aprende a respetarse enseña silenciosamente a los demás cómo desea ser tratado. Pero aún existe un hábito que integra todos los anteriores, uno que transforma no solo la forma en que una mujer ama, sino también la forma en que vive cada día. Un hábito que nace cuando deja de buscar su valor en el exterior y descubre que siempre estuvo dentro de ella. Y después de proteger su paz, solo queda un último paso, el más difícil de todos: elegirse, incluso cuando nadie más lo hace. Hábito 5: elegirte a ti misma cada día. Si pudieras desarrollar un solo hábito de este vídeo que fuera existe un momento que no aparece en los calendarios. Es el instante en que una mujer deja de preguntarse si es suficiente y empieza a vivir como si ya supiera la respuesta, porque la respuesta siempre fue sí, pero casi nadie llega a descubrirlo, porque pasa la vida intentando convertirse en otra persona. No un sí basado en la perfección, no un sí basado, sí condicionado por los logros, ni por la juventud, ni por la opinión de los demás. Un sí que nace del simple hecho de existir. Es el comienzo de una vida diferente. Durante mucho tiempo, muchas mujeres han vivido intentando alcanzar una versión ideal de sí mismas, más delgadas, más exitosas, más pacientes, más fuertes, más productivas, más admiradas. Pero hay una trampa escondida en esa carrera. Cada vez que alcanzas una meta, aparece otra y otra. Otra más. La satisfacción dura apenas unos minutos. Después, la mente vuelve a decirte que todavía falta algo. Eso ocurre porque la felicidad nunca puede construirse únicamente desde el exterior. Los logros emocionan, pero no reemplazan la paz. El reconocimiento alegra, pero no sustituye el amor propio. La verdadera transformación comienza cuando entiendes una verdad muy sencilla. No necesitas convertirte en alguien diferente. Necesitas regresar a quien realmente eres, porque debajo de todas las expectativas, debajo de todos los miedos, debajo de todas las comparaciones, existe una versión de ti que nunca dejó de esperar. Una mujer que no necesita demostrar su valor, solo recordarlo. Ese recuerdo cambia la forma de vivir. Empiezas a cuidar tu cuerpo, no para encajar, sino porque es el lugar donde vivirás toda tu vida. Empiezas a descansar sin sentir culpa. Empiezas a alimentar tu mente con pensamientos más amables, porque descubres que las palabras que repites cada día terminan convirtiéndose en la voz con la que construyes tu identidad. La psicología ha demostrado algo fascinante: el cerebro cambia constantemente a este proceso. Se le llama neuroplasticidad.
Esto significa que nunca es demasiado tarde. Tu cerebro puede cambiar a los 30, a los 45, a los 60. Mientras sigas practicando nuevos hábitos, cada pensamiento repetido fortalece determinadas conexiones neuronales. Cada hábito va construyendo una nueva manera de interpretar la realidad. Eso significa que la forma en que te hablas importa muchísimo más de lo que imaginas. Si cada mañana te dices, no soy suficiente, tu cerebro comenzará a buscar pruebas que confirmen esa idea. Pero si aprendes a decirte, estoy creciendo, estoy aprendiendo, estoy haciendo lo mejor que puedo, poco a poco, tu mente empezará a construir una percepción completamente distinta. No porque ignores la realidad, sino porque dejas de convertirte en tu peor enemiga, y esa transformación interior siempre termina reflejándose en el exterior. Existe otro hábito que distingue a las mujeres emocionalmente fuertes: celebran sus avances, aunque sean pequeños. No esperan llegar al final del camino para sentirse orgullosas. Reconocen cada paso, cada límite que lograron poner, cada miedo que enfrentaron, cada conversación difícil, cada decisión tomada desde el respeto hacia sí mismas, porque entienden que la vida no cambia de golpe, cambian los pequeños actos que repetimos todos los días, una elección, después otra y otra más. Así se construye una identidad, no con promesas, con hábitos, con paciencia, con constancia. Hay algo hermoso que ocurre cuando una mujer deja de vivir desde la necesidad, empieza a compartir sin miedo, ama, sin perderse, acompaña, sin olvidarse de sí misma. Escucha sin absorber el dolor de todos, da cariño, pero también sabe recibirlo, porque ha comprendido que una relación sana nunca consiste en salvar al otro, consiste en caminar juntos desde la libertad, no desde la dependencia, y esa libertad produce una paz difícil de describir. Ya no existe desesperación, no hay urgencia por llenar vacíos, no aparece el miedo constante a quedarse sola, porque descubre algo extraordinario: la soledad ya no representa un castigo, se convierte en un espacio de encuentro. En ese silencio empieza a conocerse de verdad, descubre qué la hace sonreír, qué sueños siguen vivos, qué heridas todavía necesitan tiempo, y también descubre toda la fuerza que había permanecido escondida durante años. Hay una imagen que resume este proceso: piensa en un árbol durante una tormenta, las ramas se mueven, las hojas caen, el viento parece querer arrancarlo todo, pero aquello que sostiene al árbol no está arriba, está abajo en sus raíces. La vida también trae tormentas, pérdidas, cambios, despedidas, momentos donde todo parece tambalearse. No podemos controlar el viento, pero sí podemos fortalecer nuestras raíces, y esas raíces son nuestros valores, nuestra autoestima, nuestra paz, nuestra capacidad para tratarnos con compasión. Cuando esas raíces son profundas, las tormentas siguen existiendo, pero dejan de definir nuestra historia. Quizá esa sea la verdadera belleza, no la ausencia de cicatrices, sino la capacidad de seguir floreciendo a pesar de ellas, porque las cicatrices no hablan únicamente del dolor, también hablan de la recuperación, de la valentía, del amor que decidimos reconstruir dentro de nosotros. Y muchas veces, las personas más inspiradoras no son aquellas que nunca sufrieron, son aquellas que aprendieron a transformar el sufrimiento en sabiduría. Eso es lo que realmente permanece, no la juventud, no la apariencia, no la aprobación. Permanece la forma en que haces sentir a quienes se cruzan contigo, permanece la serenidad con la que enfrentas la vida, permanece la coherencia entre lo que dices y lo que haces, permanece la capacidad de amar sin dejar de respetarte. Y quizá ese sea el hábito más poderoso de todos: elegirte cada mañana, incluso cuando nadie más lo haga, elegirte cuando cometes un error, elegirte cuando el miedo quiera convencerte de que no puedes, elegirte cuando la vida no salga como esperabas, porque el amor propio no es un sentimiento que aparece de repente, es una decisión que se renueva una y otra vez cada día. Antes de terminar, quiero dejarte una pregunta, no para que la respondas ahora, sino para que la lleves contigo durante los próximos días. Cuando te mires al espejo, ¿ves únicamente todo lo que todavía te falta, o también eres capaz de reconocer a la mujer fuerte que has llegado a ser? Si tu respuesta ha sido sí a la primera pregunta, no te juzgues, solo empieza a mirarte con un poco más de compasión desde hoy. Tal vez hoy sea un buen momento para cambiar esa mirada, para hablarte con más ternura, para agradecerte todo lo que has resistido, todo lo que has aprendido, todo lo que has superado. Porque la mujer más atractiva no es la que intenta parecer perfecta, es la que vive en paz con quien es, la que sonríe desde la autenticidad, la que camina con dignidad,
la que ama sin dejar de amarse, la que comprende que su mayor belleza nunca dependió de los ojos de los demás, sino de la forma en que aprendió a mirarse a sí misma. Y cuando una mujer llega a ese lugar, ya no necesita perseguir. El respeto lo inspira. Ya no necesita buscar amor desesperadamente, lo comparte. Ya no necesita demostrar quién es su presencia. Habla por ella. Gracias por regalarte estos minutos de reflexión. Y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti ya estaba preparada para escuchar este mensaje. No lo olvides, las transformaciones más profundas siempre comienzan con una sola decisión. Ojalá que al terminar este camino no solo recuerdes estas palabras. Ojalá recuerdes algo mucho más importante, que todo aquello que has estado buscando fuera siempre tuvo el poder de comenzar dentro de ti. Quiero pedirte algo: cuando termine este vídeo no cierres la pantalla inmediatamente, mírate durante unos segundos en el espejo y pregúntate: ¿estoy viviendo para impresionar o estoy viviendo para ser feliz? Esa respuesta puede cambiar tu vida mucho más de lo que imaginas. Y si algún día dudas de tu valor, recuerda esto: la mujer más atractiva nunca fue la que intentó parecer perfecta, fue aquella que tuvo el valor de ser auténtica, incluso cuando el mundo esperaba otra versión de ella, porque la paz siempre será más poderosa que la perfección. Y si este vídeo te hizo reflexionar, quizá también pueda cambiar la vida de otra mujer que hoy necesita escuchar estas palabras. Si estas palabras resonaron contigo, compártelas con esa mujer que quizá ha olvidado todo el valor que lleva dentro. Nunca sabes cuándo unas palabras pueden convertirse en el comienzo de una nueva historia. Porque a veces una sola idea escuchada en el momento correcto puede cambiar una vida para siempre.